Muy buenas noches. Quiero darles un saludo de bienvenida a la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos, con este concierto en homenaje a Pedro Gómez Valderrama, egresado de la Universidad Nacional hace ya 72 años. Vamos a dar comienzo a las celebraciones de esta semana universitaria en el marco del sesquicentenario de la Universidad Nacional. Quiero invitarlos a todos a participar de toda esa amplia programación que hemos preparado para celebrar el cumpleaños número 150 de nuestra institución y para que toda la sociedad pueda tener una muestra de esa gran capacidad que tiene la institución en todas las áreas del conocimiento. A todos ustedes un saludo de bienvenida y vamos a darle paso al doctor José Félix Patiño, quien quiere hacer una introducción de la personalidad que hoy honra este concierto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Cumplimos hoy algo que yo creo que hemos debido hacer hace ya mucho tiempo, y es un reconocimiento a uno de los más brillantes egresados de la Universidad Nacional, Pedro Gómez Valderrama, quien fue una persona que le dio a la universidad en un momento crítico todo el apoyo. Cumplíamos años con 2 días de diferencia, él el 13 de febrero y yo el 15, de modo que él permanentemente me recordaba que él era mucho más joven que yo. Vine a conocerlo cuando durante la campaña presidencial que culminó con la elección de Guillermo León Valencia, por indicación de Carlos Lleras Restrepo se conformaron comisiones preparatorias para lo que sería luego el muy buen gobierno de Valencia. Una de tales comisiones, la de Asuntos Sociales, tenía como encargo principal la educación y la salud. De ella hice parte con Pedro Gómez Valderrama y con Belisario Betancur. Los tres coincidíamos en nuestros planteamientos y de allí surgió una profunda amistad para el resto de nuestras vidas. Pero Pedro se nos adelantó con su muerte prematura el 7 de mayo de 1992. Hablar sobre la vida de Pedro Gómez Valderrama es hablar sobre un gran hombre, un hombre noble, un hombre químicamente bueno. Porque como eximio abogado, ministro, diplomático, escritor, siempre sobresalía su hombría de bien, su generosidad y su brillante inteligencia. Su obra literaria sobresale entre lo mejor que ha producido Colombia. Su curioso pero fascinante interés por la alquimia y la hechicería y lo demoníaco se traduce en sus cuentos y en sus escritos. Su novela, La otra raya del tigre, es reconocida como una obra cumbre de la literatura colombiana. El rector, profesor Ignacio Mantilla, en la invitación a este homenaje, se refiere a Gómez Valderrama como uno de sus más brillantes egresados, y su hijo, Pedro Alejo Gómez Vila, hará un recuento breve de la vida de este ilustre exalumno de la Universidad Nacional. Cuando yo era profesor visitante de cirugía en la Universidad de Yale, donde estudié por casi 11 años, después de haber estado 4 años en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, participé en un foro y al final se me preguntó si yo podía
hacer la lista de las 5 inteligencias más brillantes que había conocido y me dieron 24 horas para responder. Esa noche, de inmediato, coloqué a Pedro Gómez Valderrama en la lista, pero luego tuve que pasar varias horas de meditación para colocar los otros 4 nombres, que no los voy a enunciar. Sí, era inteligencia descomunal la de Pedro Gómez Valderrama. Corrían los turbulentos años 60. Álvaro Tirado Mejía hace un detallado análisis histórico en su reciente libro, Los años 60, una revolución en la cultura. Fue en ese decenio de los años 60 que se emprendió y se logró una profunda reforma estructural de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional pasaba por una época de agitación sin precedentes. Era una crisis profunda que amenazaba su misma supervivencia. Entre 1958 y 1964, en 6 años, la universidad tuvo 8 rectores. 8 rectores en 6 años. Se consideró que la universidad era ingobernable, porque rector que se posesionaba, rector que lo tumbaba el movimiento estudiantil. En 1960 el Congreso de la República creó una comisión para decidir qué se debería hacer con la universidad. Muchos creían que solo había 2 opciones, cerrarla o privatizarla. En agosto de 1962, ese trío de amigos de la Comisión de Asuntos Sociales, Pedro Gómez Valderrama, Belisario Betancur y José Félix Patiño, fueron nombrados ministros de Educación, de Trabajo y Salud respectivamente en el primer gabinete del presidente Valencia. Y entonces aquí comienza una labor de repercusión histórica por parte del ministro de Educación, Pedro Gómez Valderrama, trabajando en forma de verdad incansable. Con los parlamentarios sacó adelante la Ley 65 de diciembre 19 de 1963, ley que le dio el estatuto orgánico a la universidad. Al sancionarla, el presidente Valencia, Pedro Gómez Valderrama dijo, comillas, con estos estatutos se abre toda una nueva época, una nueva ruta hacia la reforma universitaria. Se entiende que la misma reforma universitaria debe tener sus orígenes desde dentro de la propia universidad. Estamos de acuerdo en que estos estatutos no contienen ningún tipo de disposiciones avanzadas, sino que son coherentes y orgánicos. No digo que estos estatutos constituyan una reforma de la Universidad Nacional, pero ellos le dan a la universidad los medios para que se reforme a sí misma. Y así fue. Cuando me posesioné como rector, el 1 de junio de 1964, tenía el instrumento perfecto para realizar una verdadera reforma estructural de la universidad, que estaba anquilosada y estancada en su glorioso pasado, pero que no ofrecía a los jóvenes la educación y la formación que requerían. Una parte muy importante de la Ley 65 fue el establecimiento de la organización estudiantil. El artículo 24 dice, organizaciones estudiantiles. En cada facultad o escuela existirá el consejo estudiantil que llevará la representación y vocería del respectivo estudiantado. Estará integrado por un representante de cada uno de los cursos mediante elección por mayoría de votos. La asamblea estudiantil estará constituida por la reunión de los consejos estudiantiles de la universidad. El Consejo Superior Estudiantil, así se llamaba, será el representante permanente de la asamblea estudiantil y estará integrada por un representante de cada consejo estudiantil. Hoy, como en muchas otras ocasiones, mirando al pasado, veo cómo, gracias a la creación del Consejo Superior Estudiantil, que era el vocero legítimo de los estudiantes, pudimos transformar la universidad y financiarla en buena parte
con fondos provenientes del gobierno de los Estados Unidos, de las fundaciones norteamericanas y del BID. Esa es una buena prueba. Y ello realmente tenemos que reconocerlo, pudimos hacer esa reforma gracias a ese permanente apoyo que nos dio Pedro Gómez Valderrama y a esa labor que él hizo en el Congreso de la República. Porque en esa época había un fuerte movimiento para acabar con lo que se denominaba el cogobierno estudiantil. Termino diciéndoles que sí, fue un trabajo que desarrollamos en forma conjunta desde la Rectoría con su apoyo permanente. Y teníamos verdadera identificación intelectual en todos los asuntos, pero menos en uno. En el Antiguo Egipto existió un personaje que ha sido motivo de estudio y de muchas publicaciones. La reina Nefertiti, segunda esposa de Akenatón, quien vivió entre 1370 y 1330 a.C., de belleza legendaria, como se puede ver en el busto que se encuentra en el Museo de Berlín. Pues bien, en el busto del museo se produjo un daño sobre el colorido, porque tiene colores ese busto, del ojo izquierdo. Y Pedro Gómez me insistía en que no viviera enamorado de Nefertiti porque era tuerta. Fueron muchas las discusiones que tuvimos al respecto. Con la generosidad que lo caracterizaba, cuando era embajador en España, recibió de parte del gobierno de Egipto unas estampillas en oro puro, con la efigie de Nefertiti, que hoy cuelgan enmarcadas en la sala de mi casa. Yo le escribí encantado pues con ese obsequio, y en la carta le dije: tú siempre recuerdas mi fervor por Nefertiti y solo me apesadumbra tu creencia de que era tuerta. Hoy, ya restaurado el busto, aparece con el ojo izquierdo intacto y creo que desde algún lugar, seguramente muy alto, Pedro Gómez Valderrama fue quien dirigió la restauración. La Universidad Nacional de Colombia guardará celosamente la memoria de uno de sus más brillantes egresados, Pedro Gómez Valderrama. Muchas gracias. Señor rector Ignacio Mantilla, las puertas nuevamente abiertas del Hospital Universitario son obra suya. Obtuvo usted importantes recursos para la universidad con la aprobación de una estampilla. Podrá usted con ellos flanquear una carta llena de sólidas y buenas noticias dirigidas al porvenir de los estudiantes. A usted, a la universidad, mi agradecimiento por este homenaje a mi padre. La idea de este homenaje proviene de José Félix Patiño. La propuso hace unos meses en la ceremonia de entrega de la donación de su biblioteca a la universidad. Quiero recordar en su homenaje, querido José Félix, una línea de Eliot: solo es nuestro eso que damos a los otros. Tengo la certeza de que al decirlo hablo en nombre de todos los colombianos. Pero quiero decirle la alegría que me produce su compañía, la lección que para mí en la vida han sido su amistad y su conducta, y decirle también mi solidaridad, mi gratitud por su solidaridad inquebrantable
con mi padre hasta el último momento. Emerson decía que una institución es la sombra larga de un hombre. Esta universidad, en sus líneas actuales, entre ellas este auditorio y su vida cultural, la vida cultural que usted le imprimió, es parte de su sombra. A la Orquesta Sinfónica y al coro del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, a ustedes, Gerasim Voronkov y Elsa Gutiérrez, a todos y cada uno de los solistas, mi agradecimiento, el de mi mujer y mis hijos. Esa arquitectura invisible y en movimiento que es la grande música me ha dado siempre la esperanza de que el futuro se parezca a su armonía y nos traiga su capacidad de poner en evidencia lo invisible. Georg Friedrich Jünger, en el capítulo de mitos griegos dedicado a Apolo, relata que es de Damón, hijo de Damónides de Ea, confidente de Pericles y músico extraordinario, la frase conforme a la cual todo cambio en la música implica cambios en la política. Pienso que es cierta esa línea admirablemente aguda y en esta época de campañas manifiesto mi adhesión resuelta e irrevocable al proselitismo que hacen ustedes, la orquesta y el coro. También se le atribuye a Damón la sentencia de que en todos los modos y los ritmos se pueden reconocer lo bello y lo noble, lo bajo y lo ordinario, la soberbia y la locura. Le debo a José Félix Patiño, como tantas cosas en la vida, haber conocido a María Belén Sáez de Ibarra, directora de Patrimonio Cultural de la Universidad. Quiero dar el testimonio de mi admiración por el trabajo de ella y por su inteligencia. Es indeleble la impresión que conservo de las exposiciones El origen de la noche y Performing Silence, La jaula de los pájaros de John Cage, de las que ella fue curadora. Puedo decir esto mismo de una forma más breve, con una paráfrasis de Chesterton. Habiéndola conocido, es un disparate pensar en poder no haberla conocido. Señoras, señores, el 18 de abril de 1963, pocos meses antes de haberse posesionado como ministro de Educación, Pedro Gómez Valderrama, mi padre, presentó a la Cámara de Representantes el proyecto de la que habría de ser en diciembre de ese mismo año la Ley 65, mediante la cual se estableció el régimen orgánico de la Universidad Nacional de Colombia. Ha transcurrido desde entonces más de medio siglo y una de las razones del homenaje de esta noche es el hecho de haber presentado y obtenido la aprobación de esa ley que permitió llevar a cabo la que la historia habría de llamar la Reforma Patiño, en reconocimiento a José Félix Patiño, quien como rector la realizó. Y ocurrió en un momento en el que el destino de la universidad estaba amenazado y la disyuntiva que se vislumbraba en ambos casos era fatal: cerrarla o privatizarla. Cualquiera de esas alternativas habría tenido las más adversas consecuencias para la vida de la universidad pública en Colombia. Ese día, en la exposición de motivos con que presentó el proyecto de ley, señaló que la universidad se ha convertido en lo que en alguna ocasión el suscrito señaló como una federación de facultades, siendo una necesidad vital la de robustecer su unidad como máxima institución de docencia superior en Colombia. Solamente así podrá lograrse integrarla cabalmente dentro del proceso de la vida nacional en una forma cada vez más eficaz. Hacía allí un certero recuento y análisis del marco legal entonces vigente para la universidad,
que provenía de su formación de abogado y de su experiencia como consejero de Estado, y un diagnóstico de la aplicación de esa normatividad que provenía de su conocimiento de la universidad, pues había sido el secretario de su Facultad de Derecho inmediatamente después de haberse graduado de ella. En su diagnóstico concluía que uno de los grandes obstáculos era la distribución de competencias que la ley establecía dentro de la universidad. Uno de los objetivos centrales del proyecto de la ley fue el de asegurar y definir la autonomía universitaria y el de dar a la universidad medios efectivos para hacer buen uso de ella. Pero la autonomía universitaria suscitaba reservas. Las huelgas estudiantiles que comenzaron en 1960 se intensificaron a partir de 1962 y llevaron a muchos a poner en duda su conveniencia o al menos a discutir la amplitud que podía o debía concederse. El clima en que se inició el trámite de esa ley no era el más hospitalario. 4 proyectos de ley habían sido presentados durante el gobierno anterior y habían sido desestimados por el Congreso. La reforma sin autonomía cabal era un despropósito, pero debía persuadir sobre su necesidad. Quedan en la exposición de motivos las huellas inequívocas de esta defensa. Es necesario dar a la universidad una suficiente capacidad evolutiva, afirmó. Anotaba luego que la crisis de las universidades latinoamericanas no obedece a razones puramente políticas. Es en realidad, dijo, una crisis de desarrollo, reflejo del mismo estado de evolución en que se encuentra América Latina. Y tenía razón. El porcentaje de deserción estudiantil era una prueba incontestable de ello. Más de la mitad de los estudiantes abandonaban sus carreras. Justamente para defender y afianzar esa autonomía universitaria, señaló el peligro de crear en la ley lineamientos estrechos y fijos, advirtiendo que estos tendrían la segura consecuencia de un desajuste que llevaría a la universidad en pocos años a una crisis. No entiende el gobierno que la autonomía pueda ser aislamiento, sino al contrario, la mejor forma de que la universidad cumpla su misión dentro de la vida y los problemas del país. Lograr la aprobación de la ley significó que la universidad pasó de la precaria y vulnerable condición de establecimiento especial a ser un establecimiento público. La autonomía, así concebida bajo la forma de establecimiento público, situó a la universidad dentro del marco de las instituciones del país y como parte integrante de ellas determinó su orientación democrática de libre investigación y transmisión de los conocimientos, tal como lo argumentó en el proyecto de ley. El especial empeño en la reforma de la universidad culminó con la aprobación de la Ley 65 de 1963, que consagró las bases fundamentales para su organización, las líneas de la autonomía académica de la institución y le dio la capacidad de organizarse y hacer ella misma su propia reforma. La ley fue el dibujo, pero hacía falta el pintor. La pintura vino después. El pintor José Félix Patiño acaba de dirigirse a ustedes. La reforma Patiño ha sido reconocida como la de mayor calado en América Latina y la más perdurable desde la reforma de Córdoba en 1918. Hoy su reconocimiento está fuera de dudas. Sin embargo, para entender la historia, siempre hay que recordar el hecho simple de que el pasado antes fue presente. José Félix Patiño se posesionó como rector de la universidad el 1 de junio de 1964, en uno de sus momentos más convulsionados. Una es la historia contada ya acaecidos los hechos y otra, desde luego muy distinta, es la historia en las vísperas, cuando no hay más que incertidumbre y riesgo, cuando el desenlace es tan desconocido como mañana. Es en las vísperas donde puede escrutarse el valor y la inteligencia de los hombres.
Hay al fondo de la exposición de motivos de la Ley 65 una razón vital. La razón de un hombre cuya convicción en la libertad fue central en su vida. Siempre ajeno a esa especie de álgebra en que consiste la ortodoxia, mi padre fue un combatiente por la libertad. Sabía con claridad que antes que el acto feroz está la violencia del dogma. Esa razón vital está en los hechos ocurridos después de dejar la Secretaría de la Facultad de Derecho de la Universidad en 1948. Cuando empezó la época de la violencia, dijo en una entrevista: nosotros salíamos de la universidad en la cual habíamos sido preparados ante todo para ser gobierno. Nos tocó lo contrario, la persecución en todos los órdenes, la censura de los periódicos, la destrucción de las libertades. Nuestra acción fue clandestina y creo que la cumplimos hasta llegar al momento en que podíamos expresarnos. Yo hablé de todo ello en un ensayo llamado Nosotros y la libertad. Posiblemente la circunstancia de haber tenido que volver a empezar desde las libertades básicas nos afianzó más en nuestras ideas liberales. Recordaba Jaime Posada, su amigo, y como él, combatiente contra la dictadura, en un homenaje que el 26 de noviembre de 1958 le ofreció la Universidad de América, con ocasión de haber sido elegido como consejero de Estado y por la publicación de su libro Muestras del Diablo. Las palabras que mi padre escribió en Nosotros y la libertad. El solo reducto, el solo refugio, la única manera restante de combatir por la libertad para nosotros fue la universidad, fue la cátedra. En esa misma ocasión, Hernando Valencia Guelque le afirmó que cuando las circunstancias no eran especialmente amables, Gómez Valderrama no hacía sino prolongar un continuado gesto de intransigencias sin desplantes, de firmeza sin bullicios, de sosegada, lúcida energía. De esas razones vitales, de esa convicción en la libertad, da cuenta Mito, sin duda, la más importante revista literaria en la historia de la literatura colombiana, que fundaron Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia Guelque, y de la que mi padre fue codirector. Las páginas de Muestras del Diablo, cuya primera edición apareció en Mito, son, afirmó en alguna ocasión, el testimonio de la misma preocupación por la libertad. En el rastro del demonio que he perseguido en la historia, en esos signos de los sacudimientos de locura colectiva, no he visto cosa distinta de la lucha del hombre con su libertad y por su libertad. En el destino sombrío de las brujas acorraladas y ardidas en la pira de la superstición, veía también un poco nuestro propio destino, la negación de la libertad para el pensamiento, la violación de la vida íntima, la vergüenza y el ultraje. Todos en un momento angustioso de la historia colombiana estuvimos manchados de brujería. Fuimos señalados con el dedo malévolo del delator. Por eso, cuando escribí aquellos capítulos, alucinado con la huella de la zarpa del muy maligno, pensaba y vivía nuestra propia persecución. Éramos apenas briznas de una hoguera en la que todo lo noble, todo lo bueno comenzaba a quemarse. Ahora, sin embargo, para ventura y plenitud podemos repetir las palabras de San Pablo a los romanos. La noche quedó atrás y llega el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. La imaginación es el gran acto de libertad. Por ello, llena de imaginación su obra toda, sus cuentos recientemente publicados en una coedición de varias universidades, entre ellas la Nacional,
su novela La otra raya del tigre son libertarios. Ahora estoy preparado para decir cómo los cuerpos se transforman en diferentes cuerpos, declaró Ovidio en las Metamorfosis. Sé que ello es cierto, porque después continuamente he vuelto a encontrar a mi padre de muchas maneras distintas. Una carta de José Félix Patiño que encontré en sus archivos es una de esas ocasiones. José Félix es la única persona que conozco con los arrestos suficientes para emprender un amor a milenios de distancia, cuando tantos hay que desfallecen con un simple mar. La mujer de esos amores torrenciales abandonó este mundo a los 40 años. Él, con el fervor del más devoto de los trovadores, exaltaba su imagen con un ardor capaz de hacer palidecer al mismo Bertrand de Ventadour, y con una lealtad sin tregua la visitaba de memoria con la obstinada frecuencia con la que uno se encuentra a la gente de los recuerdos sin puerta de salida. Fue ella la razón de un episodio que amenazó romper para siempre la amistad entre José Félix Patiño y mi padre. Ocurrió el día en que mi padre le escribió una carta en la que, cumpliendo un ineludible deber de amigo, le hacía saber, sin calificarlo, cierto asunto sobre la mujer en cuestión, en prueba del cual le mandó desde el otro lado del mar un libro con la documentación incontestable de las más reveladoras fotografías tomadas en un museo de Berlín. En la respuesta de José Félix está la clave. Él la ha leído. Mil gracias por el libro. Tú siempre recuerdas mi fervor por Nefertiti, solo me apesadumbra tu creencia de que era tuerta. Después, con la tranquilidad de conciencia de haber cumplido con su difícil deber, pues en cuestión de amores, saber la verdad no tiene regreso, en prueba de su amistad sin tregua, resolvió mi padre hacerle a José Félix un regalo proporcional al dolor de la noticia. Le regaló entonces un relieve de la reina en lámina de oro, pero tuvo el buen cuidado de escoger uno en el que aparece ella de perfil y por el lado del ojo bueno. Ordenando su biblioteca inmensa, en cierta ocasión abrí un libro. Descontada la firma, la dedicatoria consta de 3 palabras, una coma y un signo de admiración. Para Pedro, carajo, Gabriel. Era un ejemplar de 100 años de soledad que su autor le había llevado de regalo en una visita. Años más tarde estaba al voltear una hoja, como al voltear una esquina del tiempo. En la página 312 de Vivir para contarla, Gabriel García Márquez, al recordar su vida como estudiante de Derecho, relata que su sorpresa más grata fue encontrar como secretario de la Facultad de Derecho al escritor Pedro Gómez Valderrama, del cual tenía noticia por sus tempranas colaboraciones en las páginas literarias y que fue uno de mis amigos grandes hasta su muerte prematura. Después, una aguerrida y escéptica periodista escribió: no quisiera, o sí, escribir una página emocionada sobre Pedro Gómez Valderrama, que era para mí la encarnación perfecta del intelectual del siglo XX. Por eso me gustaría comenzar por los 2 únicos defectos que le conocí,
en las muchas ocasiones que tuvimos oportunidad de reunirnos y de hablar. El primero, que era miope, y del segundo no me acuerdo. Así, salvada su objetividad periodística, comienza Margarita Vidal la semblanza que hace de mi padre. He vuelto a verlo a lo largo de la minuciosa preparación de la edición crítica de su obra, que bajo la dirección de Pablo Montoya, tan justamente galardonado con el premio Rómulo Gallegos, publicará la colección Archivos de la UNESCO en asocio con las universidades de Poitiers y de Medellín. He vuelto a encontrarlo al escribir estas páginas y ahora, esta noche, la presencia de ustedes lo trae de nuevo. Solo hay un acto, afirmó André Malraux, sobre el cual no prevalecen la negligencia de las constelaciones, ni el murmullo eterno de los ríos. Es el acto mediante el cual un hombre le arranca algo a la muerte. Este homenaje prueba que pudo mi padre vencer el populoso anonimato de la muerte. Muchas gracias. Buenas noches. Damos paso a la gala concierto de esta noche de la Orquesta del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Y sus coros, dirigido por Gerasim Voronkov, los coros dirigidos por la maestra Elsa Gutiérrez, van a tocar el Te Deum de Anton Bruckner. Al bajo tenemos el maestro catalán Ariel Cassés, al tenor al maestro catalán Andrés Beramedi, mezzosoprano la egresada del Conservatorio de Música Andrea Orjuela, la soprano profesora del taller de ópera de la Universidad Nacional de Colombia, la maestra Ángela Simbaqueva. Sean todos bienvenidos y disfruten del concierto.
fatto voluntum, salvum fatto voluntum, salvum fatto voluntum.
canti valsi. Oh maledetto, oh vile seduttore, e tu, vergin, soffristi, rapita a lei la virginal corona. Ah, che dissi, deliro? Oh, mi perdona. Il lacerato spirito del mesto genitore era serbato a strazio dell'infamia di dolore. Il sertuale de martiri, pietoso il cielo diè, resa al fulgore degli angeli, prega Maria per me. Resa al fulgore degli angeli, prega Maria per me. Prega per me. Prega per me. Prega Maria per me.
Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.